¿No te vas a aguantar? Esto la voy a ver aquí, que se sienten los 3 días. ¿Funciona esto? ¿No funciona? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muy bienvenida, Morina, muy bienvenido, Juan Bautista y, por supuesto, todos los asistentes. Desde el Ayuntamiento no podemos más que apoyar todas estas iniciativas que vienen a poner en valor nuestra cultura, nuestra literatura, nuestro Cervantes. Con la sociedad cervantina, que es tan inquieta y que nos trae tantas iniciativas, tantos programas, tantas exposiciones, incluso hoy con Amorina, como nos contaba antes para los medios, la divulgación y la importancia de la obra cervantina también en Sudamérica, pues no podemos más que darle la bienvenida, decirle que esta es su casa, que estamos para lo que necesite y que Alcázar de San Juan siempre ha velado por que se divulgue lo máximo posible la cultura, la literatura, nuestras raíces, y bueno, pues entendemos que hoy lo vamos a conseguir también desde otro punto de vista, desde el punto de vista de América. Así que bienvenida, y esta es tu casa, Marina. Bueno, muchas gracias, Amparo. Sabemos que te tienes que marchar porque efectivamente Alcázar es una ciudad que realmente emana actividades, cultura, tal, y en este día también sé que hay en el Teatro Emilio Gavira un evento, una representación, coincidiendo con el Día de los Enamorados. Y junto con todo el patronato. Con todo, siempre. Sí, tenemos de todo. Sois casi tan inquietos como nosotros. Casi. Bueno, reitero, por supuesto, las buenas tardes, mi bienvenida a este enorme museo, y creo que efectivamente vamos a disfrutar de una magnífica conferencia. Este Universo Quijote, este ciclo de conferencias, que si mal no recuerdo vio la luz el año pasado, precisamente lo que intentaba conjugar era no al uso unas conferencias, digamos, hablando directamente o disertando sobre la obra de Cervantes, sino poniéndolo en el ámbito, ahí viene precisamente el término de universo, en el ámbito del Quijote, que es cierto que está en muchísimos ámbitos de la vida, en todos, diría yo prácticamente. Bueno, Morina es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora del Departamento de Historia de América Medieval y Ciencias Historiográficas de la misma universidad. Asimismo, es directora de la revista Complutense de Historia de América, y nuestra invitada nació en Rosario, en Argentina, pero lleva más de 25 años viviendo en España, y es donde seguro que ha desarrollado, y así es, su trayectoria académica y profesional. Y efectivamente, lo verán durante la conferencia, es una de las mayores expertas, seguro, en la vida política y social del siglo de oro español. Decir que el siglo de oro es una época sobresaliente de la cultura española, pues es prácticamente una redundancia, porque si no, se hubiera llamado de otra manera. En 2024, precisamente el año pasado, publica un libro
El duque de Lerma, política y gestión para América en la monarquía de Felipe III. En la colección Historia de España y su proyección internacional, y además está editada por la prestigiosa editorial Albatros. Vale. Esta obra es el fruto de su tesis doctoral dedicada al estudio de la gestión política de las Indias durante el valimiento del duque de Lerma en el reinado de Felipe III. Antes comentábamos precisamente en la televisión que precisamente, claro, yo creo que esta conferencia le habría encantado escucharlo al propio Miguel de Cervantes, el pobre que no consiguió nunca llegar a las Indias, ¿no? Llegar a las Indias con un cargo. Bueno, con esta tesis recibió el premio extraordinario de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, no me voy a extender mucho más. Conoce muy a fondo a don Juan de Mendoza y Luna, que fue virrey de esta Nueva España y posteriormente de Perú, y tiene sobre él publicados importantes trabajos. Conoce también la llegada de los primeros ejemplares del Quijote a Perú, sobre 1607, y donde se organizó precisamente en Pauza la primera representación del Quijote en honor del nuevo virrey que venía de camino desde México para incorporarse al virreinato. Por supuesto, no pienso decir nada más porque yo creo que ya es más que suficiente. Nuestra conferenciante es una persona que pasa muchísimas temporadas de docencia poniendo sus conocimientos en prestigiosas universidades de América, y ni que decir tiene que es para nosotros un privilegio tenerla hoy aquí. Y bueno, sin más, lo que voy a hacer es sentarme aquí porque estoy deseoso de escuchar su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ella. Estimado Juan, presidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, estimado Amparo, que ya se nos fue, teniente de alcalde, estimado también Constantino, secretario de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, a toda la junta directiva, a todos los aquí presentes, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento realmente honrada. Gracias por esas palabras tan generosas en la introducción, y la verdad es que estoy feliz de estar aquí en esta tierra maravillosa, muy fértil, en muchos sentidos, y a la que de cierta manera me siento ligada porque veníamos en la carretera, todos estos paisajes de líneas infinitas se parecen mucho a los de la tierra en la que nací, que como bien comentaba el presidente, ¿sí? ¿Acerco más? Perfecto. Ahí. Como bien comentaba el presidente, es argentino, en la ciudad de Rosario, donde sabéis tenemos unas llanuras también en las que se pierde, ¿no?, la mirada. Además, y para completar un poco esta sensación, tengo un marido manchego, con lo cual, como ustedes se pueden imaginar, estoy como en casa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esta tarde traigo una conferencia con un título en el que se revela el tema que quiero tratar, que no es otro que la presencia de América en esta cultura del siglo de oro, y también aparecen dos personas, tenemos a Miguel de Cervantes, al conde de Lemos, el séptimo conde de Lemos, y hay una tercera que no vemos, así escrita, y esto es algo que nos pasa a muchos de los historiadores que trabajamos al comienzo del siglo XVII, los primeros años del 1600, y es que a poco que rasquemos un poco y sigamos ciertas pistas, enseguida emerge este otro personaje, y que no es otro que el duque de Lerma. Parte
parte de lo que hoy presentaré es fruto de este trabajo que veis aquí, está también aquí presente en la mesa, que se ha publicado el año pasado. No sé qué he tocado. Se ha apagado el... Bueno, le dejamos, sino que busque las fuentes de la juventud, ¿no? Vale. Ah, ¿la batería? Quizás. Puede ser. Sí. ¿Encenderla? ¿Encendemos todas? Faltaba el enchufe. Aquí, este pendiente. Ahora sí. Bueno, ahora aquí no inicie, pero bueno, puedes... Nada, yo si sigo quieres. hablando, no hay ningún problema. Sí. Vale, perfecto. Bueno, como os comentaba, y seguramente muchos de vosotros lo conoceréis de un modo u otro, el duque de Lerma es un personaje que ha sido estudiado, hay mucha obra respecto a su trayectoria, pero también es cierto que se le suele prestar atención a algunas facetas concretas de la vida del duque, y que esta mirada más centrada en ciertas cuestiones ha opacado o ha de algún modo desviado la mirada hacia otros asuntos. Ahora sí que se apagó. No, está bien. Vale. Vamos a pensarnos muy bien lo que vamos a decir del duque de Lerma, porque ha sido mentarle y se apagó lo que yo no digo nada, pero esto es una señal. Está bien. Muy bien. Como os decía, los temas que más se han trabajado sobre el duque de Lerma, genial, están relacionados con algunas cuestiones que sonarán, como por ejemplo la enorme influencia que tuvo sobre Felipe III, los escándalos de corrupción que rodearon parte de su tiempo, las decisiones polémicas que tuvo, como por ejemplo el traslado de la corte de Madrid a Valladolid, la expulsión de los moriscos o convertirse él mismo en cardenal al final de sus días. Como os decía antes, la desventaja, por así decirlo, de centrarse en este tipo de cuestiones en concreto ha sido que hemos dejado de ver otras cuestiones, a mi parecer, más interesantes posiblemente, o que ayudan a comprender mejor el fenómeno global del valimiento y no solo uno de sus aspectos. En la historia que se ha escrito sobre el duque de Lerma y sobre el reinado de Felipe III, es un reinado que va desde 1598 a 1621, la historia de la historia tiene un momento especial, y que es a finales de los años 90, a comienzo de los 2000, cuando surgen una serie de nuevas obras, libros, que con todo un trabajo de fuentes documentales de archivo que nos desvelan. Venga, último para una cosa. Sí, venga. Simplemente hay que abrir. Vale. Dentro de este pendrive. Perfecto. Un momento. Este es el pone clásicos. No sé si enganchamos. No Debería ser. Sí. Vuelvo a ponerlo, porque no lo veo encendido Pues con casi la mejor. lucecita. No veo la lucecita verde. Ahora. No volver a las casas, no hay problema, pues si continuar. Es posible que el tal duque de Lerma sí que fuera un poquito... Aquí este. La El primera. segundo.
poderes Yo maléficos. no digo nada, que luego todo se sabe, como dicen. Digámoslo así. Muy bien. Bueno, nada más. Sí, bueno, os comentaba que en esta historia del duque del Lerma y el rey Felipe III tenemos una serie de obras que demuestran, ¿no?, que gran parte de la mala fama del duque y también del propio rey Felipe III no tiene un fundamento documental. Y la imagen que solemos tener de estos dos personajes es una imagen que se proyecta de manera intencionada desde un discurso que busca destruir políticamente al duque de Lerma y que daña, como no, también al rey Felipe III. Ya en su época hay toda una crítica y desde allí es de donde se beben, digamos, todas las ideas que hablan, ¿no?, o ponen la incidencia sobre todo en la parte más negativa del reinado, y luego otros, ya mucho después de este tiempo, utilizarán estos discursos para justificar que el siglo XVII es un siglo de decadencia para la monarquía de España. Es el momento en el que se establecen ciertas interpretaciones, como por ejemplo que existió una época de Austrias mayores y Austrias menores. Obviamente Felipe III y el duque de Lerma caerían del lado de los menores, algo que es un criterio absolutamente artificial, que no existió nunca en ese momento y que encierra una manera de hacer la historia que buscaba justificar por qué una nueva dinastía llegaba a la historia de España y que eran los Borbones, ¿no? Es decir, todos estos trabajos, insisto, de esta época, ¿no?, de manera documentada, han matizado nuestra imagen del reinado, han matizado nuestra imagen del duque de Lerma, ¿no? Por eso, los trabajos, sobre todo del profesor Antonio Feros, y también de Bernardo García García, Patrick Williams y otros grandes historiadores, nos muestran que la figura del valido del rey se reinventa y se explica en esta época de Felipe III. Es cuando se teoriza algo que se hacía de manera habitual, con anterioridad, y lo que se explica, lo que se quiere asentar, es la idea de que el valimiento, que el rey tenga un valido, es algo consustancial a las grandes monarquías de la historia. Por eso el valido, el privado del rey, era una persona elegida por el soberano por la máxima confianza que tiene depositado en él. Y tenemos muy diversas formulaciones teóricas en esta época que explican por qué el valido es algo positivo, fundamental y lógico para una monarquía de este tamaño. Decía, en este caso, Fray Pedro de Maldonado, en su obra Discurso sobre el prefecto privado, que privado llamamos a un hombre con quien el rey, a solas y particularmente, se comunica y con quien no hay cosa secreta, escogido entre los demás para una cierta manera de igualdad, fundada en amor y perfecta amistad. Que una particular persona tenga a otra por privado o por amigo particular no cae debajo de duda. El Espíritu Santo dice: sean tus amigos muchos y el consejero uno. Este reinado de Felipe III, como bien comentaba antes, se comentaba en la introducción, es el tiempo por excelencia que llamamos del siglo de oro, ¿no? Cuando Cervantes publica sus partes de Quijote, pero también, por supuesto, es cuando se renueva ese teatro con la comedia nueva de Lope de Vega, tenemos las sátiras más mordaces de Quevedo, es decir, tenemos una serie de plumas destacadísimas, entre las que nos encontramos a Bartolomé Leonardo de Argensola, ¿sí?, que nos viene a reflexionar de una manera interesante sobre que Felipe III no había hecho más que seguir el ejemplo de otros grandes reyes de la historia cuando eligió al duque de Lerma. Y dice así: con ser tan extendida la monarquía de España que confina con el orbe ignorado y nunca anochece en toda,
porque la rodea siempre el sol con luz continuada. La idea de que es el imperio donde nunca se pone el sol es una idea antigua, como veis, escrita ya en su época. Obedeció sin movimientos, antes con ufanía, como echando de ver y sintiendo la nueva mano, la mano de Felipe III, que tomaba las riendas de su gobierno. Y porque raras veces los príncipes excelentes han dejado de llegar así grandes ministros para el ejercicio y peso de su fortuna, y aquí vienen los ejemplos, como Alejandro a Hefestión, los dos Scipiones a los dos Lelios y Octaviano César a Marcos Agripa, los príncipes de la augusta casa de Austria a otros varones de insigne virtud. Fundado el nuevo rey en estos antiguos ejemplos, eligió a don Francisco de Rojas y Sandoval, entonces marqués de Denia y ahora primer duque de Lerma. Los nuevos trabajos sobre el duque de Lerma y el rey Felipe III nos explican que entre ellos existió una relación de profunda confianza personal. Esa fue la base del sustento de esta imagen dual, es la base de un vínculo también político, un vínculo de amistad y de política que a su vez se proyecta sobre el gobierno de toda la monarquía. La herencia que dejó Felipe II en 1598 a su hijo fue una herencia muy complicada. Crisis económicas, fracaso de las empresas militares, conflictos abiertos con prácticamente todas las monarquías europeas, entre muchas otras cuestiones que seguro conoceréis. Y si hay algo que caracteriza este nuevo tiempo, será el de buscar nuevas soluciones para todos esos problemas heredados. Son viejos problemas, claro que sí, y Felipe III y el duque de Lerma, los dos, de una manera activa, generalmente conjunta, despliegan toda una serie de reformas en esa máquina administrativa del imperio, con decisiones políticas, fórmulas nuevas, muchas de ellas arriesgadas, otras fórmulas eran antiguas pero todavía no se habían puesto en práctica. ¿Para qué? Para lograr conservar la integridad de la monarquía, que está en franco peligro. Por eso, la conservación de lo que se tiene, que no solo es el mundo conocido, sino también esa otra cuarta parte del mundo que había llegado con la conquista de América, este es el objetivo mayor político del duque de Lerma con Felipe III. Así entendemos toda esa política de paces que se despliega con otras monarquías, con Inglaterra, con Francia, la tregua con Holanda. ¿Por qué? Porque la prioridad es conservar lo que se está por perder. En estos ámbitos, viendo este tipo de, digamos, de asuntos en los que aparece tanto el rey como el duque de Lerma, es donde se vuelve interesante esa otra faceta poco trabajada que ahora se está investigando y que es la del duque de Lerma como gestor político. En nuestro tiempo utilizaríamos la palabra el duque de Lerma como hombre de Estado, diríamos, ¿no? Como primer ministro, porque estas palabras nos ayudan un poco a entender cuál sería esa función. Y lo que sabemos es que efectivamente hay un despliegue político con programas, con ideas, con mecanismos muy sofisticados para intervenir la administración, que lo que busca en definitiva es, insisto, conservar y mejorar la situación no solo de uno u otros territorios, sino del conjunto. Si os dais cuenta, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, aparecen dos elementos, ¿no?, claves en esta ecuación, y por un lado es que hay un espíritu de cambio, de renovación, que busca mejorar de manera global lo que sucede en la monarquía y asegurarla por sobre todas las cosas. Hay que decir que en este sentido Felipe III y el duque de Lerma logran conservar toda esta masa de territorios, lo que Felipe III heredó tal cual lo legó a su hijo, cosa que no pudo hacer Felipe IV, que fue el que ya perdió los territorios, ¿no? Y el otro elemento que aparece de manera importante es la cuestión de los vínculos personales.
Entender que la política en este tiempo se basa en estas relaciones interpersonales. Allí es donde fluye el poder, donde fluye el favor, donde se construyen alianzas, donde se construye la política. Y esta manera de entender el poder, a su vez, baja en cascada hacia el resto de la sociedad y va, de algún modo, desplegándose como una red, ¿no?, de contactos, de favor, de amistad, de correspondencia, relaciones de relaciones, ¿no? Así es este mundo en el que se mueven los personajes que conocemos de este tiempo. Y una de las máximas es que cuando se da, se espera recibir. La reciprocidad es clave y construye las relaciones, no solo sociales, sino también políticas. Aquí es donde aparecen estas palabras de este tiempo, las palabras patrocinio, mecenazgo, patronazgo, porque es lo que algunos especialistas denominan la economía de la gracia, cómo gestionar el favor para conseguir estos objetivos y para construir, en definitiva, una forma de hacer política. En estas dos coordenadas, nuevas ideas y la forma en la que tenemos que entender el poder, lo que nos encontramos es que el duque de Lerma y Felipe III tienen unos proyectos políticos para los cuales necesitan personas de confianza dentro de las instituciones. Esta es la manera, ¿no?, en la que se pueden alcanzar. ¿Cuáles son estas instituciones fundamentales? Pues las que administran, las que gobiernan toda esta masa, ¿no?, de territorios. Aquí lo vemos ya en un mapa de la época. Y serán los consejos reales, principalmente, estas instituciones del rey, donde pasen los grandes asuntos políticos, ¿no? Tenemos que decir que si todos estos temas que van apareciendo, gestión, administración, alta política, objetivos, programas, ¿no?, vemos ya otro duque de Lerma, es algo relativamente nuevo en la historia, cómo hacemos la historia de España. También hay que decir que muchos de los territorios que se encuentran en este tiempo y se estudian para este tiempo no han recibido el mismo tratamiento. Como os podéis imaginar, los más estudiados son aquellos más cercanos, por así decirlo, a ese centro que fue la corte, pero eso no significa que otros territorios no hayan tenido un papel fundamental. Y aquí es donde viene América, ¿no? Es uno de esos espacios que ha sido menos trabajados, ¿sí? Y que también participaba de esa administración, de esa máquina insigne, como se llamaba en la época de la monarquía, que desde un lugar concreto, como es el Alcázar de Madrid, allí estaban todos los consejos del rey junto a él para gobernar desde allí este inmenso imperio. América también está allí, no solo del otro lado del mar, ¿no? Por eso, uno de los objetivos de mi investigación, aquí vemos al consejo que se encargaba de estos asuntos, que es el Real y Supremo Consejo de Indias, en una imagen idealizada, ¿no? Por eso, uno de los objetivos de mi investigación fue, a todo este panorama de nuevas investigaciones y de prestar atención a cómo se gestionaba esta monarquía, agregar, traer América. Fijaros, esta es una manera de representación de la monarquía. Vemos aquí a Hispania, cómo no, cabeza de Europa, cabeza de la cristiandad. Pues esto es lo que hace falta, agregar, ¿no? Más allá del mar está ese nuevo mundo que también tuvo un papel relevante. La prueba de que América sí importaba, la encontramos en multitud de textos de esta cultura y de esta literatura del siglo de oro, ¿no? Y también de personajes políticos relevantes de este tiempo. Así, aquí traigo solo dos ejemplos. Baltasar Álamos de Barrientos decía sobre las Indias, como se las llamaba en la época, América: es la parte del imperio con que más cuenta se ha de tener, pues sin dinero quedaríamos sin fuerza y sin sustancia. Otro
el famoso, conocido Antonio Pérez, secretario de Felipe II, ya desde el exilio, escribía al rey, escribía al duque de Lerma y les decía: cuidado, atención a las Indias, porque es la parte por donde hoy nos viene el dinero y con él la sustancia de la monarquía. Las Indias fueron relevantes por su plata, por ese tributo que llegaba de manera constante en los galeones y porque esas remesas permitían a la corona pedir préstamos. Es decir, el dinero que venía de las Indias era la garantía que posibilitaba a la corona pedir crédito. Era la manera de financiarse nada más y nada menos que el Imperio Español. Por eso América fue riqueza, por eso América simbolizaba, representaba la riqueza. Aquí vemos una imagen del Museo del Prado, de cómo podría haber sido la Plaza Mayor de Lima en una época de auge económico, y esta realidad, a la vez que representación de América como riqueza, fue la que hizo que muchos quisieran pasar durante todo el siglo XVII, pero no de manera aventurera, como en los primeros tiempos de la conquista, ¿no? Lo que se busca, ya conocida, ya bastante asimilada a la realidad indiana, es pasar bien, ¿no? La mayoría quería, como os podéis imaginar, ir a las Indias con un oficio en esa administración grande del rey. ¿Por qué? Pues porque un oficio daba salario, un oficio daba estabilidad, aposento, prestigio, y te permitía estar allí y participar de alguna manera, ya se vería cómo, de la cantidad enorme de posibles negocios que había en América, por las muchas actividades pujantes, ¿no? que se tenía constancia que se daban allí. Y ese fue el caso de Cervantes. Tenemos constatado, ¿no?, por lo menos hasta ahora, 2 intentos de conseguir un oficio en Indias, ¿no? En el caso de nuestro insigne autor fue en la etapa final de la época de Felipe II, ¿no?, cuando busca, en el caso de febrero de 1582, solicita a ese Consejo de Indias que le dé algún oficio, cuando buscaba, ¿no?, una colocación antes de ser comisario real de abastos en la ciudad de Sevilla, y luego ya en mayo de 1590 vuelve, ¿no?, a insistir enviando un memorial al Consejo de Indias, que es el que tramitaba toda la gracia, todos los oficios, todos los cargos, ¿no?, haciendo una relación de todos sus servicios, de todos sus méritos, entre los que aparece, como no, todo lo relacionado con Lepanto, y dice, de puño y letra, que quiere un oficio en las Indias, de los 3 o 4 que al presente y están vacos. Vacos es vacíos, ¿no?, oficios que había que nombrar a alguien. Esto nos habla del conocimiento de primera mano de Cervantes de lo que se sabía que efectivamente el Consejo de Indias se iba a reunir para tratar y nombrar. Bueno, en realidad nombra al rey, lo que hace el Consejo de Indias es proponer. Y claro, cuando el Consejo de Indias propone a alguien concretamente, ya es, ¿no?, la bandeja de plata en la que se sirve tu nombre al rey. Este tipo de información nos habla de cómo se movía de bien Cervantes entre los agentes, entre los estos, podríamos llamar, lobbies que efectivamente existían alrededor de los consejos, de todas las personas que con información privilegiada buscaban, intentaban posicionar su nombre para un cargo en América, ¿no? Viendo estos anhelos, este deseo, esta efectivamente, ¿no?, propuesta casi vital de Cervantes por querer viajar a América, ya a uno se le va la imaginación, ¿no? Y ya, ¿qué hubiese sido si? Nunca lo sabremos, claro está, eso es ciencia ficción, pero quizás tendríamos un caballero andante en la cordillera de los Andes. Lo dejamos eso para nuestras imaginaciones. Ahora bien, esto nos habla de la importancia
que tenían las Indias y de cómo está presente en la realidad de los hombres y mujeres de este tiempo. Pero también se hace patente la importancia de América cuando vemos a quién eligieron el duque de Lerma y Felipe III para presidir esa institución de la que estamos hablando. En el año 1603 se nombró a don Pedro Fernández de Castro y Andrade, séptimo conde de Lemos, ese segundo que aparece en el título, como el presidente del Real y Supremo Consejo de Indias. El séptimo conde de Lemos era nada más y nada menos que el sobrino del duque de Lerma, el sobrino preferido, porque tenía varios. También era el yerno de Lerma, había casado con su hija, ¿no? Era sobrino de la hermana preferida del duque de Lerma, aquella con la que tenía una muy importante amistad y alianza, ¿no? Con este nombramiento lo que se buscaba, y lo que hemos averiguado que se buscaba, es que América, con sus minas de plata, su comercio pujante, todas sus haciendas productoras, sus fábricas textiles y tantas otras riquezas y oportunidades de negocio, efectivamente contribuyeran a las arcas del rey. Sabemos, y está documentado, y los coetáneos también lo sabían, que América vivía un auge económico en el siglo XVII sin precedentes. Lo que políticamente se intenta, y para eso se nombra a alguien de máxima confianza, es que toda esa actividad y esa riqueza que está en manos de particulares, tribute lo que tenía que tributar, que la administración en América no gaste más de lo que efectivamente había que gastar para gobernar y tributo efectivamente constante y sonante llegara en esos galeones a Sevilla para engrosar las arcas del rey, que la plata fuera una realidad de verdad. La gestión del conde de Lemos al frente del Consejo de Indias fue de una gran envergadura. Hizo toda una serie de reformas en muy distintos ámbitos, consiguió gran parte de los objetivos mayores que se le propusieron y que se le encomendaron, transformó la institución y puso a América, por así decirlo, en un lugar dentro de la corte y de todos estos otros consejos, en un lugar de importancia que antes no tenía, ¿no? Este buen hacer del séptimo conde de Lemos, que está muy bien valorado, insisto, por sus coetáneos y también por la historiografía, hizo que ganara una reputación para toda el momento político de su tiempo. A esta capacidad de gestión y de dirección de los asuntos de Indias, se suma toda la labor de mecenazgo, todo el patronazgo que desplegó el conde de Lemos con toda una serie de intelectuales, de autores, escritores, no solo en España, sino también en Italia y además en América. Esta trayectoria le valdrá que sea nombrado para un siguiente oficio de mayor relevancia aún, y que fue ser virrey de Nápoles, ¿no? Como sabéis, el virreinato de Nápoles es el virreinato más importante de toda la monarquía de España, ¿no? Y además, una vez que estuvo en Italia gestionando los destinos del reino de Nápoles, fue llamado de nuevo a la corte para servir, en este caso, como presidente del Consejo de Italia, junto al rey, ¿no? Como veis, es una trayectoria fulgurante que el conde de Lemos logra por su capacidad política. Tenía grandes habilidades cortesanas, estas son muy conocidas, pero también porque se le tenía y demostraba ser un hombre de una inteligencia brillante, posiblemente una de las mentes más preclaras de este tiempo y de este reinado, ¿no? Y además era un hombre íntegro, ¿no? Era conocido por su moderación, por su mesura y una máquina de ideas nuevas, ¿no? Una máquina de pensar soluciones para los problemas de la monarquía, siendo fiel a los principios políticos y morales, ¿no? Por eso digo que es de estos hombres llamados a grandes empresas, si no fuera porque murió muy joven, ¿no?
El prestigio del conde de Lemos, obviamente, permeaba todo su tiempo y nos explica por qué Cervantes le dedicó tantas obras. Aquí tenemos pues, las novelas ejemplares en el año 1613, no sé si lo llegáis a ver, pero pone dirigido a don Pedro Fernández de Castro y Andrade, séptimo conde de Lemos. En esta época ya era virrey de Nápoles, 1613. Luego le dedica también 8 comedias y 8 entremeses al conde de Lemos. La dedicatoria más conocida y de mayor impacto, que fue de la segunda parte, ¿no?, del Quijote del año 1615, y la que yo creo que es la más sentida, quizás, que es la de su último trabajo, que fue Persiles y Sigismunda, ¿no? Vamos a leer esta dedicatoria, aunque sea un trocito, porque creo que explica muy bien el nexo que conectaba a estos dos inmensos personajes. Decía Cervantes en esta última dedicatoria a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, etcétera, etcétera, todos sus títulos, y escribe: aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: puesto ya el pie en el estribo. Quisiera yo no vinieran tan al pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies de vuesa excelencia, que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuesa excelencia bueno en España, que me volviese la vida. Y continúa unos párrafos más. ¿Cuándo escribe esto Cervantes? En Madrid, a 19 de abril de 1616 años, criado de vuestra excelencia, Miguel de Cervantes. Esto son solo 3 días antes de morir, ¿no? El momento es tan especial que la pintura historicista quiso retratarlo, ¿no? Y así tenemos aquí un conocido lienzo que está en el Museo del Prado, ¿no?, de Eugenio Oliver Rodrigo, que de algún modo recrea cómo podría haber sido ese momento, ¿no?, en el que Cervantes, con sus últimos días de vida, escribe esa dedicatoria del Quijote al conde de Lemos, ¿no? Lo veis, asistido por aquellos que le ayudaban en su enfermedad. Ambos personajes, unidos por la literatura, pero también por la lucidez con la que comprendieron los dos desde sus lugares la sociedad de su tiempo, el momento que atravesaban, ¿no? De algún modo estaban ligados también por la huella que América pudo dejar en ellos. Para el conde de Lemos, América fue ese primer encargo que el duque de Lerma, que el rey le hicieron, la primera vez que se le encomendaba una tarea en la alta política, y que es una tarea que le catapulta a mejores y mayores empresas. Para Cervantes fue, en cambio, un objetivo inalcanzable, porque no pudo cumplir ese deseo de ir a las Indias, pero de alguna manera podemos decir que sí se cumplió, porque si bien su persona no viajó, sí lo hizo su obra, y la obra llevó a Miguel de Cervantes e incluso al conde de Lemos, ¿no? Gracias a estos escritos impresos, sabemos que Cervantes fue leído, representado, pensado, celebrado en toda América, algo que difícilmente Miguel de Cervantes pudiera llegar a imaginar cuando escribía sus memoriales pidiendo un pequeño oficio para pasar a las Indias, ¿no? Con este pensamiento que nos hace ver América
y a estos personajes ligados a ella de otra manera. Esta imagen me gusta mucho porque es un mapa de este tiempo, de la época de Cervantes y del Conde de Lemos. Vemos representada, ¿no?, esta América del Sur, y no penséis que está torcida. Así se la representó, hecha por alguien que venía de las Indias, que venía de los reinos del Perú, y fijaros cómo América aparece recostada sobre el mar, apoyada sobre la cordillera de los Andes, ¿no?, porque efectivamente esa era la base, ese era el sustento, donde estaban sus minas de plata, donde estaba su mejor comercio, donde estaba ese océano Pacífico que la conectaba con ese mundo oriental, ¿no? Son unas Indias distintas, vistas por ellos, ¿no? Y ya, por último, que no os quiero robar más tiempo, decirles que espero haberlos acercado con esta pequeña parte de la historia de la monarquía de España, haberlos acercado de una manera distinta a Felipe III, al duque de Lerma, al conde de Lemos, a Cervantes también, con una y varias historias conectadas entre sí y con América también, ¿no? Una América que está distante en la geografía, así es, pero está muy cercana en la vida cotidiana, en las aspiraciones, en los sueños de todos estos hombres y mujeres de la época del Siglo de Oro. Y nada más, muchas gracias. Simplemente me acerco, para darte las gracias. Brillantísima conferencia, y si alguien quiere aportar o hacerle alguna pregunta a Morina, pues entiendo que estará dispuesta. Dispuestísima. Así que, por favor, si alguien quiere decir algo, como se puede oír perfectamente sin micrófono. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí, Constantino, tenemos al primero. Venga. Quiero saber por qué o qué motivos se produjeron para que esta obra, el Quijote, llegase tan pronto a América. O sea, prácticamente un año después de su publicación estaba allí y la estaban representando. ¿Esto se debe a que la esperaban, la apreciaban o...? Para la lógica del tiempo es rápido, es cierto, pero bueno, lo rápido que fuera un galeón o un navío de aviso, quiero decir, o sea, lo rápido que llegara un barco, una nao. No olvidemos que, sobre todo para el caso de Lima, para el caso del Reino del Perú, pero para México también, la potencia económica que tienen estas ciudades es un imán para todas las novedades, para todo lo que se sabe que se quiere consumir, que se quiere comprar, que interesa en Indias. Los indianos tienen muchísimo dinero, son tremendamente ricos, ¿no? Y qué mejor mercado para los productos culturales, no solo libros, sabemos el tremendo flujo que había de arte de todo tipo. Y claro, un mercado que se mueve no solo en su orientación hacia el Atlántico, sino también hacia el Pacífico, ¿no? Con lo cual es posiblemente uno de los mercados más apetecibles para cualquiera que quisiera efectivamente triunfar, ¿no? Esa es una de las grandes razones. Es que la plata sale de allí, allí se produce, allí se vende, allí se genera, ¿no? Hay unos circuitos tremendamente, además, conectados. Solemos pensar a veces que era una economía, digamos, muy volcada hacia afuera, o sea, que produce plata, genera plata, además de otros productos, y que vuelca todo, ¿no?, hacia el exterior para llegar, ¿no?, a sus destinos en Europa. Pero lo cierto es que así comenzó, ¿no?, el desarrollo económico. Pero luego ese tirón económico hacia el exterior lo que hizo fue generar
unas dinámicas de transacciones económicas hacia el interior de América, porque para producir plata se necesitan una serie de insumos, y los insumos tienen que llegar. Y se fueron generando mercados especializados de todo, desde las maderas, todos los animales de carga, el hierro, todo lo que podéis imaginar que se necesita para explotar la plata. La gente tiene necesidades, y cubrir todas las necesidades textiles, alimenticias, de ocio, de lo que podáis imaginar. Entonces, esto, ¿no?, el impacto económico hacia el interior, fue lo que hizo que América no se drenara, sino que al contrario se enriqueciera y fuera una potencia económica de interior, ¿no? Por eso, para América no hablamos de crisis ni de broma, ¿vale? Cuando había antiguos debates historiográficos, la crisis del siglo XVII, pues era en otro sitio, ¿no? Porque es todo lo contrario. ¿La plata tiene sus fluctuaciones? Por supuesto. Pero bueno, los últimos especialistas, cuando aparecen algunas fluctuaciones, no estará aquí, pero es que está por allí. O sea que la historia negra tampoco es como nos la quieren pintar, sino que América creció en universidades, y económicamente, sin duda. Tanto o más que la propia... Mucho más, sí, exactamente. Y esta es una de las razones que explica, ¿no?, lo rápido que llegan las novedades, ¿no?, y el interés que hay allí por consumirlas, ¿no? Sí. Hola. Si está solventado definitivamente. Yo no soy especialista en esa cuestión en concreto, ¿vale? Vaya esto por delante, ¿sí? La verdad no sé en qué términos se encuentra ahora mismo ese debate, ¿no? Porque es un debate. Esto es algo interesante, ¿no?, para los historiadores, porque grandes personajes, grandes misterios del nacimiento. Tenemos varios, ¿no?, que, digamos, bien porque hay disputa acerca de, ¿no?, arrogarse de algún modo un lugar, ¿no?, ser la patria chica, el lugar, que eso tiene una lógica, sino cómo, de algún modo, distintas pruebas, ¿no?, que buscamos los historiadores alimentan unas interpretaciones u otras, pero nos pasa con más de uno. Bueno, uno de los grandes que ha generado ríos, ¿qué ríos? No sé cuántos miles de metros cúbicos de tinta, es Cristóbal Colón. ¿De dónde era Cristóbal Colón? Seguimos al día de hoy teniendo programas de televisión, con la cuestión de la genética, ¿no? Y es como, no se va a acabar nunca ese debate, ¿no? Porque de algún modo nos interesa todo, ¿no?, de estos hombres que trascienden los años, trascienden las épocas, bien porque la gesta es un hito de la historia de la humanidad, ¿no?, bien porque lo que nos han dejado nos ha transformado como humanidad, ¿no? Entonces, lo queremos saber todo, ¿no? Y esta curiosidad es lícita, es legítima, es interesante y está muy bien porque yo creo que reaviva de algún modo el interés, ¿no?, para que no caigan en el olvido, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿no? No mucho más. Sí. Sí. Que alcanzar con Monforte en el ámbito ferroviario siempre hemos sido un fuerte núcleo ferroviario allí en Galicia y nosotros aquí pues también importantísimo, siempre tiene una relación muy importante y al ver el título que concederemos, como lo tendrá que ver con la... Todo, lo tiene todo. Oye, pues esto he encontrado un lazo más. Pues efectivamente,
ellos son los Lemos de Monforte de Lemos, ¿no? Que es donde estaba la cabeza del señorío, ¿no? La cabeza del título, del condado, ¿no? Toda un linaje noble desde tiempos medievales, gallegos, ¿no? Que tuvieron un papel muy relevante en distintos momentos de la historia de España, ¿no? El padre del séptimo conde de Lemos, el sexto conde de Lemos, fue alguien muy importante durante el reinado de Felipe II, también fue virrey de Nápoles, ¿no? Que por eso casó con los Sandoval, con los Rojas, que eran, ¿no? También otra de estas grandes casas, ¿no? Y bueno, en el mundo, digamos, de la nobleza gallega son las primeras, ¿no? Las primeras cabezas nobiliarias. Sí. Además, en el caso de Monforte, como eran hombres muy vinculados también a Italia, venían de Italia con novedades que siempre ponían en práctica en su, ¿no? en su tierra, en sus espacios. Desde las formas de construcción hasta campañas de evangelización, ¿no? Que estas cosas a veces asociamos a América con, ¿no? Allí fue donde se evangelizaba, ¿no? Había que ir a evangelizar a las Indias, ¿no? Lo que muchas veces olvidamos o no prestamos atención es que también hay campañas de evangelización en pleno siglo XVII en Galicia. Este séptimo conde de Lemos, en algunos momentos que él vuelve a su tierra, a su condado, organiza una campaña junto con los jesuitas para evangelizar la ría de Noia, señores. Y uno dice, pues yo pensé que aquello ya estaba solucionado, ¿no? Bueno, pues un poco para que veamos cuántas similitudes puede haber entre España y América, sin irnos tan lejos, ¿no? Entonces, es un hombre y es una familia de gente muy activa, intelectualmente brillantes, que tiene toda una obra. Además, es muy famoso el convento de Monforte de Lemos. Allí fue donde la mujer del séptimo conde de Lemos, que era la hija del duque de Lerma, ¿no? Acabó sus días, y toda la obra, digamos, para embellecer ese convento, dotar el convento, es una cosa espectacular. Las piezas de plata, las obras de arte, las pinturas, son grandes mecenas, grandes patronos de muy distintos artistas intelectuales, y convirtieron Monforte en ¿no? como en un núcleo vital de esa Galicia nobiliaria, ¿no? Pues me alegra saber que existe también ese vínculo entre los Lemos y Alcázar. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, si queréis preguntar algo más, o comentar, o compartir. ¿Cuál es la relación entre el Londres y el personal para que le dedicara tantas horas? Esto es muy interesante porque, por lo que sabemos, que un escritor dedicara un libro a un personaje, en este caso, de la más alta aristocracia, la más alta política, no significa que hubiera una previa conexión entre ellos. Muchas veces es al contrario, es dedicar para conectar, para entrar dentro de ese círculo de protección, de amparo, que incluía la financiación, que le consiguiera algún oficio. Muchos de ellos acababan siendo secretarios de estos grandes nobles. Bartolomé Leonardo Argensola acabó siendo, por ejemplo, secretario de Lemos cuando se llevó a Italia. Lope de Vega, pues, ¿no? Famoso secretario de Béjar. Quiero decir que hay, ¿no? Una idea de búsqueda de patrocinio, y si ya has recibido un patrocinio, alimentas esa relación, ¿no? Yo creo que además, en el caso, por esa dedicatoria que tiene Cervantes, y conociendo, como he estudiado, al conde de Lemos, que le he leído todo lo que he podido, y más en su etapa, sobre todo, de presidente del Consejo de Indias, hay una conexión, yo diría que casi anímica, de mutua admiración y tienen una lucidez para entender la sociedad en la que viven, la gente con la que se relacionan, los dos. Uno a través de la literatura y el otro a través de la política. Pero ahí hay una conexión casi
espiritual, por así decirlo, ¿no? Entre los personajes. Esto ya es una interpretación personal, pero por lo que he leído en los documentos, ¿no? De admiración y de cómo entienden, incluso hasta dónde tiene que llegar la monarquía, cómo se debe gobernar, qué se debe hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Hay muchos puntos en común, ¿no? No sé si queréis preguntar algo más. Ya ha preguntado a mi marido, puede preguntar cualquiera. Bueno, ¿qué estoy viendo? No, pues, ¡Qué maravilla! Esta sí que es nuestra insignia, digámoslo así. Y por favor, pues, aquí delante. Nos vamos delante. Y bueno, pues queremos, cómo no, ofrecerte este pequeño detalle que es, ya digo, una insignia que ya nos va acompañando durante mucho tiempo. Gracias, me encanta. Nada, un placer y gracias a todos los que hemos estado aquí, que estamos hasta más de lo que normalmente la afluencia de este tipo de actos, pero por supuesto también es cierto que todo va a quedar en YouTube en este caso, ¿vale? Para que se pueda ver esta magnífica conferencia. Así que de verdad... Muchas gracias por la paciencia. No, nada.